Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo, sean todos bienvenidos. Pues vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a continuar con las enseñanzas de cómo instruir a los hijos. Y para esto vamos a ir al libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 17. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Son palabras del Señor Jesús. Son palabras del Salvador de este mundo, el cual estaba hablando a los creyentes, estaba hablando a los discípulos, estaba hablando a aquel que quiere ser cristiano. Y le estaba diciendo: vosotros sois la luz del mundo. O sea, tu vida es la luz de este mundo y tiene que alumbrar por donde quiera que se pare. Sí. Dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Una luz poniéndola sobre lo alto, pues va a alumbrar a todo a su alrededor. Porque dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, debajo de la cama, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Fíjate esta alegoría una vez más, alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué te está diciendo el Señor? O sea, la primera persona que va a mirar tu luz, la primera persona que va a ver tu cambio, van a ser los de tu casa. Van a ser aquellos que habitan contigo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar para que Dios nos dé la sabiduría para poder entender este pasaje. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Señor, por esta preciosa mañana, Señor. Padre, en la cual nos permite reunirnos en tu nombre, Señor. La cual, Padre, pues tú nos has traído hasta este lugar con el propósito de hablar a nuestra vida, con el propósito de aprender, Señor, de ti, a seguirnos instruyendo en tu camino, Señor. Padre, te rogamos que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, que seas tú dándonos el consejo adecuado, Padre, para poder entender tu palabra, y sobre todo aquellos que somos padres, que tú traigas a la luz, Señor, aquello que quieres para que podamos instruir a nuestros hijos con el temor santo, con el temor reverente, con ese temor que los lleve a apartarse del mal cuando ellos lleguen a una edad adulta, Señor. Padre, aquí estamos y necesitamos de ti esta mañana, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón, sobre todo, Señor, a tus verdades y podamos entenderlas. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Pues ya les decía, estamos mirando cómo instruir
a los hijos, cómo instruir al niño en su camino. Pero para poder instruirlo necesitamos ser instruidos por Dios nosotros. Necesitamos primero ser instruidos. Ya veíamos el primer punto era con amor, ¿verdad? Era con amor para poder instruir a nuestros hijos, darles una educación, darles valores, darles principios. Necesitamos tener ese amor que viene de parte de Dios. Y hace 8 días mirábamos ese segundo punto que es la enseñanza. La enseñanza y los mejores padres para esto, los mejores maestros para esto deben de ser los padres de los niños. Veíamos que el propósito de la palabra de Dios es instruir, es enseñar, es redarguir. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, si nosotros ponemos como base de la enseñanza la palabra de Dios, vas a preparar niños responsables, adolescentes que respeten a sus mayores, jóvenes que realmente puedan ser preparados para esta sociedad, jóvenes que estén adecuados para hacer una bendición donde quiera que se paren, adultos que estén preparados para poder ser instrumentos en las manos de Dios, poder ser buenos obreros, buenos maestros, buenos papás, buenos profesionistas. Entonces, eso es lo que necesitamos hoy en esta sociedad. Sí. Hombres temerosos de Dios, mujeres llenas del Espíritu para poder cumplir con su tarea. Bueno, hoy vamos a mirar el tercer ejemplo o la tercera enseñanza, que es instruir con el ejemplo. Y ya vemos aquí el Señor Jesús nos está diciendo, bueno, ustedes son la luz del mundo. Está hablando, sí, al que quiere ser hijo de Dios, al que es hijo de Dios, aquel que a lo mejor está por primera vez escuchando una palabra. Bueno, a ti te está diciendo, tú puedes ser la luz del mundo, si es que realmente te acercas a Dios, si realmente conoces a Dios. Tú puedes ser la luz que necesita a lo mejor tu familia, tú puedes ser la luz que necesita tu colonia, tú puedes ser esa luz que alumbre en tu escuela, en tu trabajo. Solamente déjate guiar por Él, ¿sí? Dice que no se enciende una luz y se pone debajo de un mueble, debajo de un almud, debajo de una cama, sino sobre el candelero. O sea, en lo más alto. Bueno, dice, y va a alumbrar a todos los que están en casa, a todos los que están cerca. Si tú vienes a Dios, los primeros bendecidos van a ser los que están en tu casa, los de tu casa, ¿sí? Así alumbre vuestra luz, dice el Señor. ¿Para qué? Para que vean cómo te portas, para que vean cómo haces las cosas, para que vean que eres una joven responsable, un joven responsable, un joven temeroso de Dios. Vean tus obras y glorifiquen a Dios, ¿sí? Bueno, pues con respecto a los niños, Dios quiere que la vida de los padres sean el ejemplo para sus hijos. Así alumbre vuestra luz, les dice a cada papá, a cada mamá, ¿sí? Así alumbre esa luz. Porque no se puede tener una doble moral, hermano. No se debe de tener una doble moral y caer en la hipocresía. No puede ser uno aquí y otro en tu casa. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:1. Pablo motivaba a la iglesia. Pablo motivaba a los cristianos y les decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de Dios. A ver, vamos a 1 Corintios 11.
Primera de Corintios 11, el que lo encuentre, dele lectura, por favor, capítulo 11, versículo 1. ¿Sí? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo se estaba cuidando de los demás. Pablo se cuidaba de cómo era en la iglesia. Pablo se cuidaba de cómo era en su trabajo. No, Pablo no tenía ningún inconveniente en decir, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy imitando a Cristo. Yo estoy caminando como Cristo. Él no escondía nada. Por eso el Señor les dice, así alumbre vuestra luz. ¿A quiénes? A los de su casa primeramente, dice. ¿Sí? O sea, por eso, cuando tú como padre o como madre, no estás dispuesto a hacer algo por tus hijos o por tu familia, tú no puedes pedirles que ellos lo hagan, hermano. ¿Sí? No puedes pedir eso que tú no estás dispuesto a hacer. A ver, hijo, tienes que ser obediente. A ver, hijo, cuando yo te hablo la primera vez tienes que tú obedecer. A ver, cuando te estoy mandando, le dice la mamá al niño, tú tienes que estar atento para que me obedezcas. ¿Sí? Pero ¿qué tanto obedeces tú a Dios, hermano? ¿Qué tanto estás tú obedeciendo a la voz de Dios cuando de una o de otra manera te está hablando el Señor? De una o de otra manera te habla. Y a veces sales con la convicción de este lugar, el domingo sales y dices, me habló Dios. Y en la semana se te olvida. Y en la semana vuelves a tu rutina, vuelves a hacer el mismo. Pablo no era así. Pablo decía, imítenme a mí. Porque yo estoy imitando a Jesús, ¿sí? Y si ellos ven tu luz, tú les puedes decir, sé obediente, porque yo obedezco a Dios, ¿sí? No, ponte a orar, hijo, cuando nunca te ven a ti orando. Ponte a leer la palabra de Dios cuando tú ni siquiera tomas la Biblia. Ahí está en el librero guardada, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿cómo le dices al niño? Sí. Pasan días y no abres tu Biblia. Sé ordenado, tienes que ordenar tu cuarto cuando tú no lo haces. ¿Sí? Ah, mira, cuando tú llegues a algún lugar tienes que ser acomedido cuando tú nunca lo haces. ¿Sí? Son cosas que no podemos pedir si no estamos haciendo. El cristiano tiene que ser el mismo aquí y en su casa, en su trabajo, en su escuela, donde quiera. ¿Sí? Donde quiera que te pares tienes que ser la luz que alumbre este mundo. La luz que alumbre esas vidas llenas de oscuridad, esas vidas llenas de pecado. ¿Sí? Fíjate, en algunos lugares, en algunos templos evangélicos, en algunos cultos cristianos, en cada servicio como estos, a veces dedican entre semana o en domingo, o una vez de vez en cuando, dedican a dar testimonios de lo que Dios hace en sus vidas. Y hay un tiempo apartado que la persona pasa, toma el micrófono, le cede en el lugar para dar testimonio, ¿sí? Algunos le llaman día de testimonios, otros culto de testimonios. Y cuando tú escuchas lo que hace Dios en sus vidas, pues a muchos bendicen, hermano. ¿Sí? Ahora, no todo es bueno, porque muchas veces siempre están queriendo pasar los mismos, ¿verdad? En esos lugares. Pero cuando realmente ves que Dios está bendiciendo una vida, que Dios está haciendo maravillas en esa vida, pues te quedas sorprendido, hermano. Te quedas sorprendido de la misericordia que Dios tiene para la vida de las personas. Cómo Dios actúa, ¿sí? Por eso el padre cristiano, el padre que ama a Dios, que sirve a Dios,
debe de tener un testimonio positivo delante de sus ojos, delante de los ojos de su familia, ¿sí? Delante de aquellos que Dios le ha permitido estar viviendo, ¿sí? Dios quiere que las vidas de los padres sean un ejemplo consecuente de lo que profesan, de lo que decimos ser. Es que yo soy cristiano y no vives como cristiano. Esto no significa que tú nunca vas a fallar o que nunca puedes caer. No, sí tenemos luchas, pruebas, porque mientras estemos en esta carne, estamos propensos a cometer errores, a cometer pecados también. Y ahí es cuando a lo mejor los hijos son los jueces más severos, son los que juzgan más severamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces te miran que tú eres uno aquí y otro allá, y caen en la hipocresía. Se hace evidente en las vidas de los padres, pues que realmente viven con una doble moral, con esa doble moral que van manejando. Y los niños conocen cuando los padres viven de una manera en público y otra manera en su hogar. Se dan cuenta, hermanos, ¿sí? Por eso los padres tienen que vivir de una manera íntegra, abierta delante de la familia que Dios les ha permitido formar. Deben admitir cuando se cometen los errores, las fallas o los pecados en los cuales pudieras caer. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir y disculparte con tus hijos si les has ofendido injustamente o si los hiciste tropezar por algo que tú hiciste. En vez de pasar por algo, no, pues ya pasó atrás. O que tratas de justificarte, tienes que ir y restituir al agraviado. Cuando los padres andan sinceramente y humildemente delante de los hijos, pues no están amenazando su autoridad, ¿sí? No están amenazando esa posición que tienen delante de la familia, sino al contrario, están afirmándola, están ahí estableciéndola, ¿sí? Por medio de la humildad, los padres manifiestan su deseo de caminar delante de Dios íntegramente, como Dios quiere que vivan, ¿sí? Los humildes, pues, van y hacen lo que Dios les ordena, ¿sí? No se esconden, al contrario, van y ponen manos a la obra. Sin el ejemplo de una vida que ponga en práctica, pues, las cosas que la palabra de Dios nos enseña, esas cosas que se van enseñando en el hogar a los hijos, ¿sí? Pues los niños van a vivir o van a crecer carentes de una influencia que necesitan para que su vida vaya moldeándose conforme a la voluntad de Dios, para que su vida vaya creciendo en fe, en obediencia, ¿sí? Un ejemplo correcto para crear esa necesidad, ese deseo en sus corazones, pues es el ejemplo de sus papás, es el ejemplo del padre, de la madre, porque de lo contrario, ¿qué se tiene? A veces se tiene hijos con amargura, hijos con resentimiento, ¿sí? Pero tú ves en Jesús, tú ves en muchos hijos de Dios una vida agradable, ¿sí? Porque revelan el carácter del Padre, porque revelan al Hijo de Dios, ¿sí? El único propósito por el cual Dios te ha llamado a ser hijo suyo es para que tú crezcas conforme a las características de Cristo Jesús. Mira, Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No tienes otra tarea, no tienes otra labor más que buscar esa conformidad a la imagen de Cristo Jesús. Sí. El apóstol Pablo, allá en el capítulo que acabamos de mirar de 1 Corintios 11, dice: sed imitadores de mí, porque él había entendido que Dios lo había llamado ¿para qué? Para ser conforme a la imagen del Hijo de Dios, para ser conforme a su imagen, ¿sí? O sea, Pablo no tenía temor de que la gente examinara su vida para ver si ponía en práctica lo que enseñaba, para ver si vivía lo que predicaba, ¿sí? Hoy en día, tristemente, aún desde el púlpito se escucha, y aún lo escuchábamos hace 3 semanas con el hermano. Él decía que hoy en día desde los púlpitos se dice: no me mires a mí, tú mira a Jesús. Si yo estoy lleno de errores, si yo estoy lleno de pecados, tú no me veas a mí, ve a Jesús. Eso no es lo que dice la Escritura. Pablo dice: imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo Jesús. Esas palabras que impactan, esas palabras que solamente vienen de parte de Dios, Pablo sí las podía decir, ¿sí? En otro capítulo de la palabra de Dios, Filipenses 4:9, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, ¿sí? Lo que aprendisteis, dice, y recibiste, y oíste, y vistes. O sea, no nada más lo aprendiste, ¿sí? Lo recibiste con el ejemplo, lo oíste, ¿sí? Pero también lo vistes, dice, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros, dice. Si tú tienes el deseo de que los hijos, tus hijas conozcan a Dios, a Jesús como el Señor de su vida, es necesario que ellos vean que Él, el Señor Jesús, murió por ellos. Sí. Ellos tendrán que tomar decisiones, ellos tendrán que mirar más adelante qué es lo mejor para sus vidas, pero siempre y cuando tú los hayas instruido desde pequeños, ¿sí? Nosotros como padres no podemos engañar a nuestros hijos, en el sentido de que si tú amas al Señor, pues no tendrás que estárselo repitiendo y repitiéndolo, sino con tu ejemplo, con tu vida, van a mirar que realmente amas a Dios, que realmente ellos van a mirar a Jesús a través de tus actos, a través de tus acciones. Sí, sí, los padres no deben temor de servirles de ejemplo a sus hijos. No hay necesidad de vivir en el hogar pues así a tientas. No hay necesidad de andarse cuidando, no hay necesidad de andarse escondiendo de los hijos, ¿sí? O de las personas que habitan nuestra casa, sino por el contrario, buscar ser ejemplo en todas las áreas, ¿sí? Y esto es tener una actitud de libertad, de cómo eres allá y cómo eres aquí, cómo eres donde quiera que te pares, ¿sí? Para ser un buen ejemplo no se necesita estar como una olla express. No quieres hacer cosas en tu casa y no puedes porque hay personas que te pueden ver. No, eso te va a llevar a la frustración, ¿sí? Ni tampoco aparentar o querer ser el gran héroe espiritual, el gran padre espiritual, la gran madre espiritual. Por el contrario, los padres tenemos que demostrar
con nuestros propios hechos, con nuestra propia vida, que Jesús está en nosotros, ¿sí? Que gozamos de una libertad, gozamos de una personalidad, no estar reprimidos, sino tenemos la libertad que nos ha dado Cristo, ¿sí? Entonces el ejemplo debe ser de una naturaleza que convenza a los que viven con nosotros primero y que les muestre cómo Dios los ama y los acepta, a lo mejor sí con virtudes, con defectos, pero quiere que lo conozcan cada día más, ¿sí? Entonces, pues, si tú y yo conocemos a Dios, tenemos que mostrárselo a nuestra familia, hermanos. Ellos podrán mirar si realmente te gusta vivir con Jesús, si realmente estás aprendiendo de lo que Dios te enseña. Ellos van a ver cómo vas creciendo en tu vida espiritual a cada día. Ellos van a mirar cuál es el comportamiento que tienes en todas las áreas, hermanos, ¿sí? Porque no se necesita a lo mejor que la madre o el padre traigan unas ropas exclusivas, a lo mejor la mamá con el vestido largo, el padre con una ropa holgada ahí, y no tienes una vida clara delante de ellos. Sí. O sea, no se necesita andar siempre muy solemnemente, con un rostro decaído, con un rostro que a lo mejor andas gritando, ando ayunando, ando orando, ando haciendo esto. No, lo que ellos quieren ver es qué tanto amas a Dios y qué tanto realmente lo muestras, ese amor práctico, ¿sí? Es necesario que los padres presenten un buen ejemplo en tu carácter, en el carácter que tienes para con ellos, ¿sí? En cómo eres, en tu forma de ser, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte. Los padres a veces quieren que los hijos les presten mucha atención, les presten mucho respeto, les den toda la autoridad. Pero ¿cuántas veces tú has mostrado ante ellos que tú no obedeces a la autoridad que está puesta en esta tierra, a la autoridad civil, a las normas establecidas? Vas a un lugar y te dicen, y ves el letrero que hay, ponga la basura en su lugar, y tú agarras y avientas el papel. Vas manejando y te terminaste el refresco, el agua, y avientas la botella. ¿Tú crees que ese sea un buen ejemplo para los hijos? ¿Tú crees que eso es un buen mensaje? ¿Sí? O cuando te dicen, no pases por aquí, y tú dices, yo paso porque paso. Sí. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que tener ese cuidado de ser esa luz que ellos están queriendo, esa luz que ellos necesitan ver. Por eso la palabra de Dios dice allá en Proverbios 15:23, dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es, dice. Sí, a veces nos parece que la palabra de Dios nos parece un regaño para nuestra vida. Nos parece mal que nos llamen la atención. Nos parece mal que nos recuerden los principios básicos de regularización en esta tierra, de cómo tenemos que convivir con nuestro prójimo, ¿sí? Pero cuando llega tiempo a nuestra vida, qué buena es, hermano. Es maravilloso poder decir,
cuando esa llamada de atención llega oportunamente a nuestra vida. ¿Sí? Qué bueno es cuando las personas, o en este caso los niños, o las personas que habitan en tu hogar, tú les das una palabra de aliento, una palabra de estímulo, cuando animas a esa persona que ha hecho bien las cosas, ¿sí? Después de que tus hijos han hecho bien las cosas, después de que tus hijos a lo mejor tuvieron una semana ejemplar en su escuela, qué bueno es que tú les agradezcas, o que tú te acerques a ellos y los motives, a lo mejor con un pequeño presente. O a tu esposa que llegues y le agradezcas a lo mejor por el buen guiso que te dio este día, por el buen desayuno que te dio, ¿sí? Qué bueno sería que tu mujer le agradezcas a tu esposo, porque pues a lo mejor no hay lujos, no hay riqueza, pero no hay escasez, no hay necesidades. ¿Cuántas veces le has agradecido a tu esposo porque te tienen los servicios, te tiene las cosas, te tiene tu agua, tu luz, tu gas en su debido orden? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Sí? ¿Cuántas veces le has pedido una cosa y le has dicho por favor? Y al final le has dicho muchas gracias. Pero como estamos habituados, ya tenemos una cultura del no agradecimiento. Si no lo hacemos con las personas, ¿tú crees que lo vamos a hacer con Dios? ¿Tú crees que vas a ser muy agradecido con Dios? Y así quieres crear hijos obedientes, hijos que sean ejemplo, hijos que vengan a ser una bendición a la sociedad. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Es difícil recordarlo, ¿verdad? Es difícil porque muchas veces no tenemos ese hábito. ¿Sí? Y a veces tu hijo lo llega a hacer en un lugar, o a veces tu hijo llega a hacer algo malo también en un lugar. Y luego te cuestionas y dices, ¿quién le habrá enseñado esto? ¿Dónde habrá aprendido eso mi hijo? Y muchas veces la respuesta a esa pregunta es, tú como padre se lo has enseñado, tú como madre se lo has enseñado. ¿Sí? El niño en su corta edad, él se complace en ver felices a las personas que ama. Sí. Y una de las mejores maneras que le agrada es a lo mejor pues que le manifiesten ese interés por lo que hizo, ese interés que le digan gracias, o que le regalen una sonrisa cuando cumplió con su deber. Sí. Pero para que esto suceda, hermano, tienes que apartar tiempo para trabajar con él, para trabajar con ella. Sí. Hay que pasar largos momentos con él. Y a veces sin interrupciones, a veces se necesita tiempo y se necesita calidad de tiempo para poder instruir a los hijos. Sí. Porque a veces, tristemente, y yo lo digo porque en su momento también pasó por mi vida, ¿no? Que te das cuenta que a veces quieres ser el centro de esa familia, quieres ser el centro de ese hogar, y quisieras que te trataran como a un rey, que todo te lo tuvieran ahí, ¿sí? Que cuando llegues de trabajar esté todo preparado, ¿sí? Que ya está, a lo mejor si tu niño ya tiene cierta edad, ya te esté esperando en la puerta con tus chanclas para descansar.
¿sí? O que ya te estén preparando tu periódico para que lo leas, ¿sí? Que hoy ya casi no se utiliza, ¿verdad? Hoy ya puro internet. Pero a veces pensamos que el regresar a casa es para que se nos atienda, ¿sí? Es para que toda la atención se vuelque sobre esa persona, ¿sí? O a veces te sientas a descansar y no quisieras que nadie te interrumpa. Oye, te dice la esposa, oye, quiero platicar contigo acerca de pues algo que hizo el hijo, la hija, los hijos. Tú como no quisieras que te interrumpan para nada, ¿sí? Es que te quiero mostrar que ya se va a terminar el gas. Es que te quiero mostrar que está fallando la luz. No quieres que te interrumpan, ¿sí? Entonces, a veces es necesario recapacitar sobre esos comportamientos, porque esos se lo estás transmitiendo a tus hijos, ¿sí? Se lo estás diciendo, mira, esto es lo que importa, ¿sí? Pero cuando tú te vuelves a Dios, cuando tú conoces a Dios, empiezas a poner por obra lo que Dios te va mostrando, ¿sí? Empiezas a poner por obra aquello que a lo mejor no sabías, no conocías. Hubo muchas cosas, hermano, muchas cosas que yo en mi infancia o en mi juventud no aprendí, ¿sí? Y que por necesidad las tuve que aprender para tratar de, a lo mejor, de tener una relación más amplia con los hijos. Y tienes que aprender muchas cosas a través de la vida para ser un ejemplo bueno hacia ellos y no malo, ¿sí? Mateo 5, 36 y 37. 5, 36 y 37. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, ¿qué te quiero dar a entender con esto? ¿Sí? Que una de las cosas más importantes que debes hacer ante tus hijos, ante tu familia, ¿sí?, es ser una persona de una sola palabra. Tu decir sea sí o tu decir sea no, ¿sí? Cuando digas que vas a hacer una cosa o le dices a tu familia, vamos a hacer esto, ¿sí? Tienes que cumplirla, tienes que hacerla, ¿sí? Si le dices a tus hijos o a tu esposa, te voy a llevar a tal lado, te voy a llevar a comer, te voy a llevar al parque, cúmpleselos, hermanos, llévalo, ¿sí? Nunca debes de prometer si no vas a cumplir. Así van a aprender ellos que pueden a confiar en ti, en lo que tú digas, ¿sí? Si en alguna ocasión has hecho una promesa apresurada que no has podido cumplir, háblales con la verdad y diles, oye, pues se me complicó, o pasó esto, o pasó aquello. Ofréceles una disculpa, no les pidas disculpas, porque ellos no tienen por qué disculparse ante ti. Tú eres el que tienes que ofrecer disculpas. Tristemente, cuando quieres ofrecer una disculpa, en lugar de ofrecerle, la pides. Te pido una disculpa. ¿Cómo te va a dar una disculpa aquel que te ha ofendido? Aquel que tú has ofendido. Tú tienes que ofrecer una disculpa, ¿sí? Entonces, si alguna vez no has cumplido, ve con ellos y diles, pues discúlpenme, perdónenme, porque no he hecho lo que había prometido, ¿sí? Entonces, este principio de cumplimiento de la palabra, pues también es válido cuando se niega alguna cosa. Cuando dices no,
Ellos van a conocer que estás hablando en serio. Ellos van a saber que les estás diciendo no. ¿Sí? Deben aceptarlo. Como cuando también aceptan una palabra así, de algo que te pidieron. Y esto no debilita la confianza que tienen en ti. ¿Sí? Pero sí la debilitan cuando decimos no y no lo hacemos. ¿Cuántas veces a tu hijo le has dicho, si no haces esto, te voy a pegar? 2, 3 veces, 4. Y el niño te va midiendo, te va midiendo, te va midiendo. Dice, ya cuando me dice la tercera o cuarta vez, ya va en serio. Pero ¿por qué no la primera? ¿Por qué no aprender a decir no o a decir sí? ¿Sí? Entonces, tenemos que hablarles con verdad a los hijos. Los padres nunca deben de permitir que una historia inventada venga a tomar el lugar de la verdad, que un cuento de hadas venga a ocupar ese lugar de la verdad. Nunca lo deben de permitir. Sí. La confianza es uno de los elementos más grandes que contribuyen a la formación de buenas familias, de familias temerosas de Dios, ¿sí? Y van a contribuir a largo plazo a la felicidad de los niños, ¿sí? Cuando tú los ayudas a desarrollar una confianza en ese ejemplo que tú les estás dando, en ese ejemplo positivo, ¿sí? Esto les va a ayudar para sus años de joven, de adulto, de adolescente. ¿Sí? Los padres debemos tener la costumbre de no escondernos de los hijos. Y a veces quieres hacer cosas que tus hijos no las vean. Y agarras y te sales sin decirle a dónde vas. Sin decirle, oye, voy a ir a tal lugar. Y no nada más de los hijos, de la esposa también te escondes. ¿Sí? Y no dejas información de dónde vas. ¿Por qué? Porque solo tú lo sabes, de qué te quieres esconder, qué quieres que no sepan. Si tú acostumbras a hacer este tipo de cosas, los hijos se pueden caer en la desconfianza hacia tu persona. ¿Sí? Van a tener una inseguridad en ti. ¿Sí? Hay un ejemplo que surge a veces en el ámbito cristiano o en aquellos que se dicen hijos de Dios. Surge un comentario pues muy irónico, muy fuerte, que no sé, algunos a lo mejor lo hemos escuchado, algunos a lo mejor no, pero muchas veces las personas cuando ven a alguien que se cree muy espiritual, a alguien que en la iglesia es un ángel de Dios, a una persona, a una mujer que aparenta ser pues llena de oración, llena del Espíritu, y a veces a sus espaldas, cuando hay una reunión como la que vamos a tener al rato de convivencia, a veces se escucha esta expresión: esa persona piensa tanto en el cielo que no sirve para nada en la tierra. Fíjate qué triste, ¿no? Esa persona piensa tanto en el cielo que no sirve para nada en esta tierra. Sí. Porque la verdad es que si la gente pensara verdaderamente en el cielo, ¿qué sería aquí en esta tierra? Sería muy útil, ¿no? Serviría de mucha utilidad en esta tierra. ¿Sí? Entonces,
el problema que realmente sucede en este tipo de situaciones es que las personas piensan demasiado en lo terrenal y en lo celestial no sirven para nada. Eso es lo triste, ¿eh? Sí. Pero cuando un hijo de Dios escucha que Él es la luz del mundo, que Él tiene que alumbrar a sus casas, ¿qué va a buscar? Dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo. Sí. Entonces buscaremos esa mente, descubriremos que Él está muy interesado en la manera como vivimos ante los demás, cómo vives ante tu familia. ¿Sí? Cuando leemos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, cuando leemos lo que Dios dejó plasmado en la Escritura, y más específicamente en el libro de Efesios, de Colosenses, aprendemos que los cristianos, tú como hija de Dios, como hijo de Dios, tienes una herencia espiritual y tenemos una victoria en Cristo Jesús, porque en Cristo somos más que vencedores, ¿sí? Y analizamos este tipo de palabra y escuchamos que en Él está el crecimiento. Así descubrimos que esta vida está escondida en Cristo Jesús. Y que esta vida es una vida que tenemos que llevar muy práctica, hermano. No es nada afuera del otro mundo. Es una vida conforme a la palabra de Dios, aplicada a nosotros mismos. Una vida muy práctica, muy simple, muy sencilla, hermano. ¿Sí? Porque Dios se preocupa de la manera que vives, de la manera que vives tú, que vivo yo ante nuestra familia, aún en esos detalles muy pequeños de nuestra vida, es importante para Él. Él está al pendiente aún de nuestras pequeñeces. ¿Sí? Dios a veces te muestra en las pequeñas cosas, sí, en ese papel que tú tiras al piso, sí, en esa basura que no pones en su lugar. Dios te muestra que a veces no se está obedeciendo a las reglas establecidas aquí en esta tierra. Sí. Y cuando tú descubres que no estás atendiendo esas pequeñeces en tu vida, pues te das cuenta que las grandes cosas Dios no te las va a enseñar, Dios no te las va a mostrar, porque Él quiere que empecemos con lo más básico, con lo más sencillo. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos recuerda toda esta sencillez, toda esta simplicidad de nuestra vida, pues lo hace para desarrollarlo, para que crezcamos, para tener una nueva idea de ese interés por el prójimo más cercano. ¿Sí? Y cuando tú te das cuenta de lo que no estás haciendo, de lo mal que haces, y respondes al llamado que Dios te está haciendo, empiezas a modificar ciertas cosas en tu vida. Empiezas a mirar cosas que antes no hacías y que hoy poco a poco vas haciendo. Sí, siendo más ordenado. Sí, siendo a lo mejor usando menos palabras grotescas o groseras. Sí. Siendo menos perezoso para hacer lo fácil, lo sencillo, siendo menos descuidado. ¿Sí? Y eso que no te preocupaba, hoy como hijo de Dios te debe de preocupar. Si antes no eras un hombre organizado, una mujer organizada, si antes eras un mal mayordomo de las cosas que poseías, Dios quiere que empieces con lo básico para hacer esa luz. ¿Sí? Cuando tú les empiezas a prestar mayor atención a estas cosas que decimos que son pequeñas, ¿sí?,
te vas a dar cuenta de que algo está sucediendo en ti. Y vas a estar dando un mensaje positivo a aquellos que están a tu lado. Vas a tener más cuidado con tus posesiones, con aquellas bendiciones que Dios te da. Vas a tener más cuidado con esos pequeños detalles, ¿sí? Y vas a empezar a crear nuevos hábitos, nuevos valores en ti y en tu familia, ¿sí? Cuando tu entrega a Dios sea completa y ésta sirva para que les ayude a mirar, a tener un padre cristiano, pues ellos van a mirar esos pequeños que Dios ha puesto en tus manos, ese joven, esa señorita, pues que son muy importantes para ti, pero que tienes que hacer cosas prácticas y sencillas, ¿sí? Que aunque otras personas no los consideren importantes, para ti son algo importante. Y Dios hará que sean más sensibles a la voz de Dios y a tu voz cuando tú les ordenes algo. Esto va a afectar su manera de ver las cosas, va a afectar su manera de vestir, va a afectar la limpieza que hay en casa, ¿sí? El cuidado que tienes a lo mejor de tus plantas, a lo mejor de tu patio, ¿sí? Vas a poner más atención a lo mejor en la alimentación que le dan a tus hijos, en la alimentación que te dan a ti mismo, ¿sí? Vas a cuidar a lo mejor esas pequeñeces que Dios ha puesto en tus manos, pero que para Él son importantes, porque es una manera de llevar a un crecimiento a nuestros hijos. Es la manera de instruir a nuestros hijos con el ejemplo, ¿sí? Se va a convertir en algo importante para su desarrollo, ¿sí? Va a ser un ejemplo adecuado para tus hijos e hijas. Y ojalá, hermano, ojalá el Señor pueda cumplir su meta final en tu familia, en tu vida, que es la de conformar a la imagen de Cristo Jesús a sus hijos. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice. ¿Sí? Esto es lo que tus hijos necesitan ver, hermano. Esto es lo que tus hijos necesitan ver, hermana. ¿Sí? Padres que obedezcan a Dios, padres que amen a Dios, que sean luz en su entorno, ¿sí? Padres que tengan ese amor ágape para los suyos, y si lo tienen para los suyos, lo van a tener para los demás. Padres que han muerto a su yo personal, y a veces ponen los intereses de su familia sobre los de ellos mismos, con tal de dar esa luz a aquellos que los rodean, de mostrarles que Cristo habita en ellos. ¿Sí? Padres que no tengan una doble moral, que sean unos aquí y otros en casa. Cuando alcancemos este estándar, seremos esa luz, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de tu familia, hermano. ¿Sí? Para que vean tu forma de vida, para que vean tu forma de comportamiento, ¿sí? Y vean tus buenas obras, y toda la honra y la gloria se la lleve Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial. Démosle gracias a Dios, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer esa luz en nuestras familias, Dios.
Ayúdanos a alumbrar con nuestras buenas obras, Señor, a los que nos rodean. Y así podamos, amado Dios, poder instruir a nuestros hijos, a nuestra familia, Señor. Ser ese ejemplo que está necesitando esta sociedad, Padre. Ser ese ejemplo que se necesita ahí en la colonia, que se necesita ahí en la casa, que se necesita en las familias, Padre, en las familias disfuncionales, que es algo normal hoy en día, Padre. Porque no ven ese ejemplo en los padres, en las madres, porque no ven ese ejemplo en los hijos de Dios. Padre, ayúdanos, Padre, a poder entender esta palabra, Señor, que hoy nos has dado. Hacer ese ejemplo, no únicamente para nuestra familia, sino para nuestro prójimo más cercano, Señor. Para aquellos que nos rodean, para aquellos que comparten con nosotros un trabajo, un negocio. Ayúdanos a ser la luz de esta tierra, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén y amén, Señor.